Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dictando desde Fundación La Bomba de Miel. En este caso, un seminario que estamos trabajando a partir de textos, de libros que se encuentran dentro de nuestra biblioteca, la biblioteca colección Fabio Di Camossi, que resguardamos, custodiamos, cuidamos aquí en Fundación La Bomba de Miel. Hemos hecho una selección de libros de los materiales que tenemos hemos hecho una selección de materiales de todo el acervo que tenemos acerca de Joseph Beuys dentro de nuestra biblioteca, que son libros, algunos otros materiales como catálogos, folletos y bueno, por ejemplo, fotocopias, ¿no?, de materiales que no sabemos muy bien qué son. Hemos hecho una selección para poder desarrollar este seminario de análisis de la figura, el obrar de Joseph Beuys, que nos está sirviendo para empezar a pensar ya nuestro tiempo actual, nuestro tiempo postcontemporáneo, esta bisagra que de algún modo también ya se empieza a nombrar de una forma muy, muy clara, ¿no?, como posthumanismo, como transhumanismo, entre otras. Estamos leyendo ahora en una cuarta parte de este seminario justamente uno de estos materiales sin muchos datos que tenemos dentro de nuestra biblioteca. Esto es un ex libris de Remo Bianchedi, quien nos permitió fotocopiar de su biblioteca este material que él tenía a su vez fotocopiado de la biblioteca de Laura Batkis, y que ha llegado a nosotros, ¿no?, a través de este doble ex libris, y que hemos tomado, digamos, como parte de esta bisagra que estamos buscando generar dentro de este seminario en torno a la construcción de un conocimiento acerca de Joseph Beuys y de su obrar en general, y que estamos tratando de orientar hacia, en primer lugar, una deconstrucción de esa construcción que hemos realizado leyendo el primer libro, que ha sido una biografía acerca del artista, y un segundo libro que hemos leído en el que ya hay una noción crítica acerca de y que empieza a ver también allí distintos tipos de entrevistas y charlas con Joseph Beuys. Luego hemos ido a otro tercer libro, una tercera etapa del seminario, donde ya hemos empezado a escuchar la voz de Beuys sin tanto análisis, buscando empezar a deconstruir lo que en el primer y segundo momento de este seminario, a través del primer y segundo libro, hemos ido construyendo de Beuys, ¿no? Una construcción más arquetípica, si se quiere, acerca del artista, de su obrar y de su legado. Hemos hecho una construcción, ¿no?, a partir de materiales paradigmáticos, una pequeña construcción que hemos empezado a deconstruir en términos de una lógica que se empieza a deconstruir a partir de la voz de Beuys. Y también, perdón, hay algún problema con la conexión para la transmisión. A ver. Bien, aguarden un segundo, por favor. Bien, vamos a intentar continuar. Hay algún problema con la conexión, pero vamos a continuar igual. Esperemos poder llevar a cabo bien este momento del seminario. Decía entonces que hemos hecho una construcción más arquetípica acerca de lo que, Beuys es y su trabajo, su legado es, ¿no? Y luego, hemos empezado a deconstruirlo con cierto tipo de mecanismos que Beuys usaba, tanto en sus entrevistas como también en sus intenciones de la lectura que debíamos o que a él le gustaría hiciéramos de su vida, de su obra, de su obrar, ¿no? A esto lo hemos reforzado con este momento, ¿no?, que estamos teniendo ahora, este cuarto momento dentro del seminario, que es, haciéndolo a partir de un material del cual no conocemos bien su origen, el cual tampoco conocemos bien cuál es su importancia,
tampoco sabemos bien nada, digamos, en torno, por ejemplo, a la editorial, a su autor, etc. ¿No? Son especies de recortes, un corto y pego de textos cortos que hablan, ¿no? Temáticamente de todos los asuntos que a Boyce le han interesado en general, de muchos de esos asuntos que a Boyce le han interesado y que hacen, ¿no?, a toda la constelación de elementos que implica el obrar de Boyce. Estamos haciendo entonces esta lectura de una manera también, estamos proponiendo, ¿no?, generar a partir de esto y de la deconstrucción que hemos empezado a mediados del tercer momento de este seminario, ¿no?, cuando empezamos a ya escuchar a Boyce sin tanto análisis, sin tanto razonamiento, sino que lo hemos empezado a escuchar y dejándolo, ¿no?, a partir de yo írselos leyendo, dejándolo a la interpretación de ustedes y también a la percepción, ¿no? Algo que la percepción estamos buscando ir cada vez acentuando más, por ejemplo, con la lectura en esta cuarta etapa del seminario de este material que, bueno, es un material, como digo, bastante incierto y que plantea a su vez, específicamente en la metodología, ¿no?, y en algunas cuestiones de contenido, también ciertas incertidumbres, ¿no?, y que, bueno, estamos refiriendo a que nos sirve dentro de este seminario en torno a la figura de Boyce para subrayar las intenciones de Boyce en relación, ¿no?, en relación a que le gustaba mucho, le interesaba y trabajó, porque es parte de su propuesta, el hecho de que sobre él se generaran incertidumbres, sobre su obra se generaran incertidumbres, y que lo cierto nunca llegara más que en todo caso como preguntas, ¿no? Estamos entonces buscando potenciar esto. Vamos a continuar leyendo este texto que en la próxima entrada que nos toca leer, lo que continúa siendo aquí estas entradas temáticas, se refiere justamente a una persona, ¿no?, en este caso a Dutschke Rudi, a Rudi Dutschke, ¿no?, que, bueno, figura aquí, ¿no?, la entrada titulada de este modo, Dutschke, Rudi, 1940-1979. Dice: Joseph Boyce y Rudi Dutschke eran de carácter parecido y tenían una misión histórica común, que no pudo culminarse en su totalidad por la temprana muerte de Dutschke, el 24 de 12 del 79. El propio Boyce observó al respecto y dice: también hay que destacar que la muerte de Rudi supone una clara pérdida histórica temporal. Sin embargo, es muy posible que el que ahora es, ¿no?, Rudi, pueda hacer más por nosotros que el que fue, ¿no? Un poco esto también, hago un paréntesis, en relación a estas nociones que tenía Boyce, ¿no?, que lo cierto no necesariamente siempre es lo mejor en términos de ese obrar social que está buscando Boyce, ¿no? Lo cierto muchas veces es mejor para cierto ego, ¿no?, para cierto egocentrismo y para cierta idolatría, ¿no?, para cierta construcción del ídolo, incluso en términos modernos del héroe, que Boyce siempre está esquivando, ¿no?, que no quiere, que siente que mata posibilidades de desarrollo del bien común en lo humano. Entonces, ¿no?, esto viene en todo lo que venimos conversando en estas últimas lecturas, ¿no?, de este texto, de este material que está compuesto por estos fragmentos, estos metatextos, ¿no?, viene a complementar lo que venimos diciendo, ¿no?, esta intención de captar en nosotros a un Boyce de una manera que no sea la lógica del estudio de una figura histórica, un artista histórico como lo es Joseph Boyce, ¿no? Es tratar de hackear nuestra lógica de estudio a partir de cierto tipo de percepciones que nos van a generar aprehensiones abiertas, expandidas, ¿no?, y que Boyce dice que son, o que le gustaba la idea de que fueran, herramientas de trabajo, ¿no?, herramientas de desarrollo personal, de desarrollo de acciones para
ayudarnos y ayudar a la humanidad a estar mejor, ¿no? Vuelvo a leer entonces esto que dice Boyce y que vuelvo a decir, ¿no? Resalta, subraya un poco esto que venimos hablando. Dice Boyce acerca, ¿no?, de Dusky. Dice: también hay que destacar que la muerte de Rudy supone una clara pérdida histórica y temporal. Sin embargo, es muy posible que el que ahora Rudy es pueda hacer más por nosotros que el que Rudy fue. Hasta ahí la cita. En este contexto, continúa diciendo el texto, me ha impresionado con frecuencia un detalle. Me refiero a la bañera. Dusky murió en una bañera, que para Boyce simbolizaba el nacimiento. Además, justo en el momento de su muerte, esta escultura, la bañera, era la primera estación de la exposición de Boyce en el Museo Guggenheim de Nueva York. Joseph Boyce y Rudy Dusky se conocieron relativamente tarde, a comienzos de agosto de 1977. Lo hicieron en la Documenta 6 en Kassel, en lo que se llamaba el lugar de trabajo de la Universidad Internacional Libre, que estaba, ¿no?, este lugar de trabajo junto a la bomba de miel en el Museo Fridericianum, que era, bueno, el epicentro, ¿no?, de esta Documenta en la ciudad de Kassel, en Alemania. Dusky había sido invitado al 5º Congreso Anual del Instituto Asperger, que versaba sobre la polémica en torno a los derechos humanos. Había sido invitado ahí para dar una conferencia y un seminario que, sin embargo, acabó convirtiéndose en una clase conmemorativa debido al fallecimiento aquel mismo día de su amigo y mentor Ernst Bloch. Joseph Boyce se mantuvo en un segundo plano. Bloch nunca le había interesado y rechazaba el principio esperanza que planteaba por parecerle una idea inaceptable, por considerarlo un obstáculo para percibir las posibilidades reales. Lo importante era que Boyce y Dusky mantuvieron un contacto directo. Por entonces, el líder del movimiento estudiantil de finales de los años 60 ya le habíamos, dice, enviado con regularidad, vuelvo a leer. Por entonces, al líder del movimiento estudiantil de finales de los años 60 ya le habíamos mandado con regularidad a Berlín documentación del Partido Alemán de Estudiantes, fundado por Boyce el 22 del 6 de 1967 en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, pero no había llegado a entrevistarse con él. Durante su primer encuentro quedó claro para ambos que igualmente se conocían. Los unía la misma intuición y sobre todo el mismo fuego para transformarla en acción, la misma constancia, loguna, la misma capacidad de valor y entrega, así como la experiencia de la muerte. Más tarde, Boyce puso de relieve en reiteradas ocasiones la enorme trascendencia de este encuentro. Dusky debió parecerle la personificación de su idea de persona, un caso excepcional de equilibrio entre voluntad, sensibilidad, pensamiento de altos vuelos y lucha. Con posterioridad puede comprobarse que desde el 67, esto es una cita, existía un puente espiritual entre nosotros. En aquella época Rudy estuvo mucho tiempo fuera debido a su herida en la cabeza. En el 77, durante los cursos de verano de la Universidad Libre Internacional en la Documenta de Kassel, trabajamos juntos con gran espontaneidad, como si lo hubiéramos hecho siempre. A decir verdad, fue un hecho trascendental, un gran momento que influirá en futuros acuerdos. Hasta aquí la cita. Por lo demás, creí percibir lo loguno en Boyce, a veces en su mirada, y en Dusky, sobre todo en su forma de hablar. Me estoy refiriendo naturalmente a la faceta energética. Digo esto para centrar la atención en un ámbito relacionado no tanto con el mero pensamiento como con la energía. Eso no va precisamente contra el pensamiento mismo, que también es una energía.
y cuya percepción ha de ser conquistada de manera consciente. Hemos llegado ya al punto esencial de la relación de Beuys con Dusky. Este que a los ojos del artista encarnaba y practicaba justo aquello que Beuys también practicaba y para lo que había suministrado la teoría completa, es de justicia mencionar aquí a Rudolf Steiner, tenía que reencontrarse a sí mismo según la valoración de Beuys y entonces se habría cerrado un círculo importante, ¿no? Cuando él se encontrara consigo. En torno a esto giró también aquel gran discurso titulado Entrada en un ser vivo, que Joseph Beuys pronunció el 6 de agosto de 1977 en el marco de la mencionada documenta de Kassel. Quizá dedicado ex profeso a Rudi Dusky, ¿no? este discurso. Habló allí sobre Beuys, sobre el fundamento teórico del concepto de revolución que él identificaba con el concepto de libertad, de creatividad, de formación y de transformación. En suma, con el concepto de arte ampliado. En cuanto revolucionario, él solo podía admitir lo que se basaba en la creación voluntaria del hombre, lo producido en libertad, para lo cual se necesita la fundamentación gnoseológica del concepto de libertad mismo. Así pues, la pregunta clave decía, ¿dónde está la fuente de la creación? ¿Dónde me descubro a mí mismo como creador de nueva vida? Porque solo la vida autocreada puede ser el principio transformador de la vida actual, regalada en esta época de conciencia materialista capitalista, cada vez más entregada a la muerte. La vida tiene que estar vinculada a la vida, pero ¿dónde está el origen? El ser humano es, pues, un portador de muerte o de vida. Solo es revolucionario quien se pregunta, en primer lugar, por la revolución personal. Ahí reside todo futuro del mundo. Pero interrogarse por este origen de la libertad conduce al pensamiento. Solo en la percepción del pensamiento autoproductivo por él, pensamiento igual acción, encuentra el revolucionario el punto de partida incondicional. Mediante la desconexión de los contenidos mentales, la voluntad activa en el pensamiento, se convierte en la percepción, la acción y la creación formal del yo libre, a partir de la nada, valga la expresión en este sentido. Pensamiento igual plástica, esta expresión. No profundizaremos más aquí, en esta conferencia que desembocó en un nuevo concepto de capital y de economía, pero insistiremos una vez más en que fue pronunciada bajo la impresión fresca e intensa del primer encuentro entre Beuys y Rudi Dusky, ocurrido inmediatamente antes, ¿no?, de que Beuys diera esta conferencia. Beuys debió darse cuenta de que con este discurso revolucionario, sobre el auténtico revolucionario que Dusky llevaba dentro, tocaría su fibra más íntima. Aquí aparece algo más importante en nuestro campo de visión. Para muchos, Rudi Dusky era el prototipo de un ideólogo de izquierdas, pero para Beuys no lo era así. A este, que desde aquel encuentro en Kassel hizo todo lo posible para procurarle un empleo a Dusky en la Universidad Libre Internacional, aunque solo fuera porque había sido rechazado por todas las universidades alemanas, ¿no?, Dusky, al contrario que los otros muchos, ¿no?, pensadores intelectuales del 68. No le costó trabajo ver a Beuys, por encima de su impronta y tradición marxistas, en Dusky algo más profundo, que lo que veía era que se torturaba a sí mismo con rasgos esenciales de su propia impronta. Beuys vio en él, 9 años después del atentado y del movimiento estudiantil del 68, donde su cabeza fue donde fue herido, y a menos de 2 años de creación de los Verdes, entonces ya estaban sonando, digamos, ya sonaban. Bueno, está terrible aquí el texto, es muy
está muy mal escrito, digamos, no sé, y continúo. Mucho más el gran superador potencial para todo lo demás completamente decisivo de esa ideología lastrada por un hándicap primordial que aniquilaba siempre cualquier tentativa de cambio radical. Dice una cita: un principio anti-autoritario es de por sí, ante todo, un principio de libertad. El anti-autoritarismo se opone conceptualmente a los contenidos de fe, es decir, obliga a la espontaneidad. En ese sentido, es un principio de libertad, pero la actitud anti-autoritaria no ha reconocido el principio de libertad, lo ha confundido con un instrumento, y eso precisamente ha impedido que la libertad sea un proceso de conocimiento. Llegaron al asunto viejas ideas del siglo pasado, del denominado socialismo, en la segunda fase. Socialismo en su segunda fase. Ya he dicho que Rudi se comprometió primero con el arte, hecho que para mí supuso una novedad de la que me enteré por un artículo muy corto. Con los situacionistas, allí se comprometió, por eso su relación con el mayo del 68. Aunque, continúa diciendo el texto, Rudi permaneció en el situacionismo, muy poco tiempo y después vino la etapa sociológico-marxista. Rudi me confesó personalmente que él no había comprendido en absoluto a nivel de conocimiento el asunto del marxismo. Me lo repitió muy a menudo, solo que estuvo en la situación de que comprobó que él solamente dominaría mejor el vocabulario marxista, todo el vocabulario, y él tenía la facultad de expresarlo en la calle de una manera fluida y dinámica. Pero el propio Rudi tenía claro que no había comprendido el asunto críticamente. Se había abalanzado sobre él como un fanático y dominaba solamente el vocabulario. Eso lo tenía claro, totalmente claro. Hasta ahí la cita. La moral de Dusky, continúa diciendo el texto, se basaba en su sentido humano, que en él tenía una irradiación muy concreta, su amor al ser humano. Su fundamento más íntimo era la certeza de que todo parte del ser humano, de que la persona hace la historia y que, en consecuencia, tiene la obligación de velar por la realización de la forma humana de una sociedad futura. La acción tendía hacia ese objetivo y también hacia esa metodología tenía que comenzar en uno mismo, según demostró personalmente. La acción, elemento esencial, al igual que en Beuys, en Ruski, ¿no? Ruski esencial, ¿no? En Dusky, surgía de su sentido del calor y del carácter experimental que ambos, pensamiento y acción, reúnen fundamentalmente. Acción significaba indispensabilidad de la voluntad, del pensamiento, de la sinceridad, lucha franca de las ideas, la conferencia permanente y, en resumen, la larga marcha por las instituciones. Todo eso era, de hecho, más arte que doctrina, arte en el sentido del concepto de arte ampliado. Naturalmente también era idea, no era ideología, la diferencia aquí es importante. Era lógico que para Dusky, que partía de ese sentido de la humanidad al que se entregó en cuerpo y alma, una nueva forma económica no capitalista, es decir, cualquier forma de socialismo, solo pudiera concebirse sobre la base de la autodeterminación de la persona. Por ejemplo, en su trabajo y en un ordenamiento jurídico democrático en el que tampoco podía faltar el principio de plebiscito. Beuys y Dusky estaban plenamente de acuerdo en todo ello. Y es fácil deducir lo decisivo que fue después para Dusky el concepto de capital desarrollado por Beuys y su diferenciación esencial del dinero. Esta estrategia de doble aspecto de pensamiento y acción la caracterizó con absoluta precisión Joseph Beuys bajo la impresión de la muerte de Dusky. Y dice Beuys: en Rudi todo revelaba desde el principio una observación desideologizada del fenómeno primordial.
Su punto de vista crítico con respecto a las prácticas del socialismo real, sobre todo en los estados del Pacto de Varsovia, así como cada vez más con respecto a las ideas del mismo Marx, se clarificaba poco a poco. Parte de la prensa es relativamente imparcial, aunque nadie destaca jamás las cualidades humanas de Rudy. La solicitud que Rudy demostró hacia otras personas apenas la puso en práctica el movimiento estudiantil, de forma que tal vez haya que achacar su fracaso tanto a eso como a los errores de su propio pensamiento. Hasta ahí la cita. Todavía hay que recordar, y esto concierne a este tono fundamental, que Rudy Dutschke también participó a comienzos de octubre de 1977 en el debate final del seminario de 100 días de la Universidad Libre Internacional en Bomba de Miel en su lugar de trabajo, en la Documenta 6, en el que se debatió la cuestión de la autogestión del sistema público de enseñanza escolar y universitaria, no confundir esto con colegios privados, dice aquí. Dutschke, típico de la tradición de izquierdas, abrigaba enormes reparos contra esa idea. La causa, que entonces también grupos reaccionarios de derecha podrían gestionar sus escuelas. ¿Y entonces qué? ¿Un Estado fuerte y en caso necesario la dictadura? Objetó Joseph Beuys y naturalmente dijo esto, ¿no? Objetó así lo que decía Dutschke, ¿no? Lo objetó así Beuys. Y naturalmente Dutschke se dio cuenta de esa contradicción interna, ¿no? De su propio discurso. De repente quedó evidente la exigencia real del principio de libertad. La libertad no se puede exigir nunca solo para uno mismo, y esto no hacía falta decírselo a un hombre como Rudy Dutschke. Dice una cita: la libertad es siempre la libertad del que piensa de manera diferente. Él había asumido por profundísima convicción esta frase que es de Rosa de Luxemburgo. Vuelvo a leerla. La libertad es siempre la libertad del que piensa de manera diferente. De nuevo, continúa diciendo el texto, se había puesto de manifiesto que la medida de la libertad más precisa era la libertad del sistema de enseñanza escolar y universitaria, y precisamente en torno a eso giró el debate, que Dutschke siguió con extrema atención. Al final declaró que la argumentación le había hecho cambiar radicalmente de opinión y que se había convencido de la necesidad de la libertad y de la autogestión, es decir, de la descentralización del sistema escolar y universitario. Esto fue la verdadera hondura revolucionaria de este hombre, dejarse convencer así. Bien, hasta aquí entonces esta entrada. Vamos a ir a otro video audio porque hay problemas con la conexión. Vamos a intentar solucionarlo para evitar cualquier tipo de cuestión que no nos permita luego revisar esto, volver a escucharlo. Bien, la próxima entrada es Economía, Vida Económica.